originario de otros, como es mi caso, vivo en México, aunque sea originario de Venezuela. América, antes de América, fue primero un sueño escrito en fragmentos de lo que somos productos. Hemos sido incluso un largo poema desde el inicio. Con la invención de la escritura, hace ya un poco más de 5.000 años, en la remota región de Sumer, inventamos también la máquina de los sueños y, por supuesto, le dimos vida al tiempo. Inventamos la forma de ver nuestros sueños y aprendimos así a levantar continentes enteros. No había otra manera de hacerlo. La escritura nos humaniza, nos configura como lo que somos, el producto de millones de años de conocimiento que ha logrado saltarse el espacio y el tiempo. Mucho antes de que los grandes edificios se levantaran y robáramos apenas un fragmento insignificante de los secretos del universo, o saltáramos a la luna o enviáramos sondas espaciales con la capacidad de buscar vida o averiguar si podíamos perpetuar nuestra especie más allá de las fronteras terrestres, ya los poetas habían estado ahí. Algo que nos lo hizo recordar en una ocasión con extrema lucidez y simpatía el poeta Diego Maquieira. Tenemos el atributo de ser una especie con la piel de los libros y con signos marcados a lo largo de nuestra historia personal. Nuestra piel, y perdónenme la metáfora, es un inmenso libro en que se le han dibujado el cosmos. Es un libro al que le han salido millones de ojos. Decir esto hoy en día parecería algo trivial, tal vez, pero la lectura sigue siendo una llave indispensable para abrir nuestro mundo, el mundo de los otros, y voltear de nuevo la mirada a lo que somos. Antes de ser nosotros, antes de ser, es decir, los descendientes evolucionados de los primates que habitan autos y grandes ciudades, tuvimos que aprender a escribir y a leer. Sin poesía, las ciudades no viven y el futuro se vuelve incierto. Las palabras no dan vida y la poesía es la responsable de que esto se cumpla. Interpretamos al mundo en alegorías que terminan convirtiéndose en trazos armónicos y llenos de vida. En esto, el mito y la escritura cumplen esa misma función. Son trazos destinados a no dejar de sorprendernos. Antes incluso de que nos lanzáramos como locos a la conquista del espacio o robáramos los enigmas de los intestinos de la tierra para producir riqueza y levantar nuestras ciudades, en el papel todo tuvo vida antes, mucho antes. En nuestro caso, tomamos las palabras de Pablo Neruda, uno de nuestros grandes poetas latinoamericanos, y fuimos esa América antes de América. Hemos sido muchas Américas conviviendo entre sí. Hemos sido muchos mundos conviviendo entre sí. Hemos sido muchas lenguas y algunas, por desgracia, yacen ahora en el olvido y otras las estamos condenando a desaparecer. La riqueza del habla y de la escritura, digamos, la forma en que hemos dotado al conocimiento de saltarse las limitaciones para transmitirse, es el mayor bien y el más grande de nuestros inventos como especie. Aprendimos a domar el fuego y luego el vapor en un largo camino hasta llegar a la electricidad, y con esto creamos los motores que dieron luz al mundo en que vivimos. Hoy, un puñado de personas hacen lo que miles hacían antiguamente, pero es justo por este motivo que la lectura se vuelve vital y debería ser tan contagiosa como una enfermedad. Pero si tenemos que llamar a la escritura como enfermedad, también podemos decir que es la enfermedad que logra derribar el muro que divide la razón y la pasión. ¿Quién alguna vez no ha enviado una carta a una enamorada o enamorado, sea el caso? ¿Quién en su sano juicio no ha escrito en las últimas páginas de su libreta una serie de frases que definen su mapa interior? Pero esto no es nada nuevo.
La escritura propiamente dicha nace haciéndole cicatrices al barro. Y si en algo coinciden muchas religiones, es que el ser humano salió del barro. Los primeros libros fueron de barro y curiosamente la palabra humano proviene del vocablo humus, que significa suelo, barro. Una antigua épica, por ejemplo, nos habla de un emperador que tiranizó a su pueblo por mucho tiempo. Su nombre era Gilgamesh. Era un ser sobrenatural, 2/3 divino y 1/3 mortal, nos cuenta la historia. Era hijo de dioses, sin temor al inicio a la muerte. Como hijo de los dioses, era casi imposible que un humano lo enfrentara. Las súplicas por su parte del pueblo no se hicieron esperar y pronto se vieron recompensados con otro personaje con una fuerza similar al rey, el cual lo enfrentaría. Este ser llevaba por nombre Enkidu. Por mucho tiempo este nuevo personaje deambuló por los bosques como un salvaje, hasta que conoció a una mujer y se impregnó de pasión. Con esto demostraba que nadie puede ser 100% consciente de su ser hasta que se enamora, hasta que el cuerpo reclama por la incapacidad del lenguaje en transmitir todo lo que se desea o se siente. Gilgamesh y Enkidu se enfrentaron, y aunque no quede explícito quién ganó la batalla, entre líneas se puede notar que fue Enkidu. La historia nos cuenta que luego de eso se volvieron amigos, casi inseparables. Enkidu logró dotar de sensibilidad a Gilgamesh. Después de esto, lo acompañó una serie de proezas que describen incluso vencer a un gigante, un toro también enorme, y rechazar a una diosa. Tal vez esta primera épica que se conozca hasta ahora sea la que mejor nos defina como seres producto de la escritura. Porque bien podríamos decir que Enkidu representa eso, escritura, la mayor de nuestras tecnologías y que queda sin sentido sin la pasión y la inteligencia. También fue el fiel amigo del rey Gilgamesh y por tanto espectador de las acciones del emperador, quien es, como dije antes, humano y también Dios. Es tanto el impacto de la escritura que si pensamos que la historia de Enkidu muere al final, Gilgamesh, el hijo de un dios y una diosa, el que hasta ahora se consideraba inmortal, sabe que también puede desaparecer. Con la hipotética muerte de la escritura, perecería la sociedad y nuestra idea de civilización. Leer es hablar con el pasado, escribir es aprender a hablar con el futuro. Como especie, nos entendemos desde la dimensión del tiempo. Para entender esto mejor, solo tenemos que pensar cuando recién hemos conocido a alguien. De forma inmediata y sin que nos pregunten, exponemos nuestra vida, nuestros actos, las cosas más significativas, y a pesar de ser caóticos en la descripción, todo encaja en una línea temporal. Sin nuestro pasado no tendríamos futuro. La escritura nació como un oxímoron. Nació por razones económicas, aparece con la ciudad-estado y fue fundamental para ejercer el control y doblegar al otro con la economía. A la medida que los asentamientos humanos se hacían más grandes y con mayor cantidad de gente, había que llevar un mayor control del comercio. Entonces fue cuando los números se convirtieron en letras y nace también la crítica y la idea de progreso. Incluso en Mesopotamia, cuna de la escritura, estaba la diosa Nisaba, la que se le atribuye el don de la escritura, pero también es la diosa del cereal, elemento principal de la alimentación y por tanto de la economía de aquella región. En muchas civilizaciones el acto de escribir se ha asociado con elementos esenciales de la vida. En Egipto, Tot, el dios de la escritura, era también el dios del conocimiento y a su vez era el dios de la farmacopea. En Mesoamérica se asoció con el maíz, por ejemplo, y nosotros somos hijos del maíz, que ha sido la base de nuestra alimentación. Si voltean la letra A, si la invierten, se darán cuenta que es el dibujo de la cabeza de un toro, animal que por su fuerza servía para el arado de la tierra y la reproducción, la base de la economía agraria en la antigüedad.
En el antiguo Egipto se momificaba esperando que también de un juicio el alma regresara al cuerpo, pero no bastaba con preservar la carne. Era necesario que el muerto llevara consigo una serie de escritos que servían como una suerte de acordeón para salir ilesos de las pruebas del más allá. La idea de copiarse en los exámenes, como ven, no es nueva, lamentablemente. La palabra progreso ha traído consigo en más de una ocasión graves consecuencias, así como también beneficios. Muchas veces la idea en nombre de un adelanto trata de anular la anterior, reemplazarla y no dejar huella de lo que aconteció. El soberano Xi Huangdi, quien se dice que unificó China sometiendo a todos los reinos a su alrededor, proclamó el inicio de una nueva historia con su mandato y mandó a quemar la mayoría de los libros que hablaban de una época anterior a él. El ser humano ha conocido la tecnología y con ella la guerra, las monarquías absolutas y letradas, el comunismo de Stalin, el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler y la democracia moderna con Estados Unidos. Pero todas tienen algo en común: el poder se ha construido desde las letras, así como su oposición. El escritor Fernando Báez, quien por mucho tiempo se ha dedicado a la investigación y exposición de atentados contra la memoria y el libro, escribió que es un error frecuente atribuir la destrucción de libros a hombres ignorantes, inconscientes de su odio. El poeta inglés John Milton dijo también: quien destruye un buen libro, destruye la razón misma. A veces quisiéramos que la destrucción del conocimiento fuera parte del pasado, pero el presente nos dice otra cosa. En los años 60 y 70, las dictaduras en el continente se multiplicaron como el dengue. En Chile, por citar solo un caso latinoamericano, entre tantos, en el año 1971 nació la editorial Quimantú. Su catálogo era peculiar. Publicó una buena cantidad de grandes pensadores. Un experimento que vería el fin con el golpe militar de Pinochet en el año 1973 y que llevaría a más de un lector de aquel país a que quemara por su propia mano los libros o los enterrara para librarse de la cárcel o la tortura. El libro en ese momento era la condena. El conocimiento es poder, pero también es crítica, es construcción y puede ser también un discurso por la libertad y un grito desesperado por nuestra propia persona. La escritura ha modificado tanto al ser humano, o mejor dicho, es lo que ha transformado al primate en un ser humano, que abundan los programas de lecturas, pero casi todos con el mismo nivel de fracaso, lamentablemente. Los programas actuales de lectura en muchos casos se han conformado con usar el imperativo lean y han dejado afuera una parte de vital importancia para el público. Si el libro implica abrir una puerta de libertad a la imaginación, la imposición se vuelve un enemigo del acto. Afuera del mandato han quedado los altos precios de los libros, la mala calidad de las bibliotecas, el estigma que implica leer, algo heredado de gobiernos autoritarios y círculos religiosos cerrados que imponen un libro como motor, el contenido desalentador de la mala calidad literaria o la situación económica de la mayor parte de la población mundial. Con hambre no se puede leer. Creamos el libro a nuestra obra y semejanza. Nos sentimos dioses al quitarnos la traba geográfica y temporal. Al crear el libro dimos oportunidad de tener un diálogo común e impulsar una serie de inventos sin precedentes. Pero luego tocó que todo eso terminó por modificarnos y generar estas generaciones que son hijos de los libros, origamis de muchas formas y todas realizadas con el papel con que se ha escrito. Cuando era adolescente, tocaba una banda de rock. Parece insignificante este acto, pero para ser sincero, mis primeros libros fueron auditivos. Grupos que hablaban de problemas mundiales y que no dejaban de decir que había muchas dudas sobre el presente, para levantar la curiosidad que luego me llevó a revisar miles de páginas a lo largo de mi vida. Aún así, siento que no he leído nada.
No creo, a pesar de que se diga lo contrario, de que se lea menos que antes. Si echamos un vistazo a las redes sociales nos daríamos cuenta que no es así, pero nunca se ha tratado de cantidad. Hoy, la cantidad de libros impresos por año en México nada más supera seguramente la que se produjo en todo un siglo en Francia o Inglaterra. Pensemos en el siglo XVII, en el siglo XVI. Entonces, ¿por qué imprimir si no se lee? La cantidad de conocimiento que se acumula año con año es impresionante. Y a diferencia de hace miles de años, hoy tenemos la presión de seguir impulsando esto más allá de nuestra frontera biológica. Pero el problema es otro. Quien lee se le acusa de ñoño, de tonto, de vivir fuera del mundo, que seguramente sea todo lo contrario. En mi adolescencia, como dije, fui punk y la pregunta frecuente entre nosotros era: ¿qué estás leyendo? Era casi una tarjeta de presentación. ¿Qué cambió entonces desde entonces? ¿Se puede interpretar el mundo sin lectura? Leer es acumular conocimiento. También puede ser acumular poder si el acto viene acompañado de la exclusión hacia otra persona o la mezquindad de la información. Muchas veces esto último es un acto de alevosía y una soberbia digna de Luis XIV, el mítico rey francés que se atrevió a decir: el Estado soy yo, y por tanto nada se podía hacer si no era bajo su voluntad. Arruinar esa imagen puede significar para la soberbia el monopolio cultural menos manos que aplaudan, pero sí más personas que piensen y cuestionen. Entre los muchos casos que pueden existir, recuerdo muy bien el de una alumna de preparatoria para quien la lectura se había convertido en el búnker que evitaba el bombardeo de su familia y de muchos amigos. Su madre constantemente la advertía de los peligros de la lectura, del hecho de estar desperdiciando su juventud, según la madre, por supuesto. Casi faltaba que también le gritara que se le iba a secar el cerebro para convertirse en una anécdota del Quijote. La madre, por desgracia, nunca se enteró que ella misma era parte de esa escena literaria. Trataba por todos los medios de sobornar a la hija con regalos para que dejara de leer. Leer es rebelarse, fue lo que comprendí de esa anécdota. Leer no implica escapar del mundo, sino alternarlo con todos los otros personajes que nos habitan y necesitan establecer una conexión con lo que nos rodea. Fuera de la imaginación, el mundo no existe a no ser una verdad de objetos inanimados y sin sentido. Leemos porque necesitamos vivir tanto la soledad como una multiplicidad de emociones en la tranquilidad de nuestro hogar o en una silla. Buscar esto puede significar para un oficinista o una familia de varios hijos fingir tiempo extra y gozar fuera de su hora laboral, aún en el escritorio. Leer cuando no hay nadie a su alrededor y aunque no esté su familia, a pesar de que la extrañe. Puede servir para alejarse por unos momentos, para conseguir la conexión consigo mismo y retornar a su hogar lleno de la misma pasión con la que salió en la mañana. En un mundo, en este pequeño mundo llamado Sobre la lectura, un libro de Marcel Proust, escribió que aquello de que diferencia esencialmente entre un libro y un amigo no es su mayor o menor sabiduría, sino el modo en el cual uno se comunica con ellos. Yo, en una habitación, aislado por sentimiento o torpeza, cuando apenas empezaba a definir mi mundo, decidí conversar con un libro. Decidí también extrañar, al igual que Proust, a esos personajes que no volverían a aparecer. Así fue como cerré el libro de los hermanos Karamazov, con llanto, con lágrimas, por supuesto, que extrañarían a cada uno de esos seres que cobraban vida en mi habitación y me abrirían un nuevo mundo. Así también como el dolor de perder esos personajes que estaban entre mis manos. Quien haya leído un libro entrañable sabrá de lo que hablo. Muchas gracias.